Gracia confirmada. Hechos 15, 12 al 35. En la primera parte del capítulo 15 vimos que la iglesia primitiva estaba enfrentando uno de los conflictos doctrinales más delicados y profundos de su historia. ¿Es suficiente la gracia de Dios para salvar? ¿O deben añadirse requisitos humanos como la circuncisión y la ley de Moisés? En Hechos 15, 1 al 11 vimos cómo Pablo, Bernabé y Pedro defendieron con firmeza la salvación por gracia, confrontando a los judaizantes que querían imponer cargas religiosas sobre los nuevos creyentes gentiles. Este conflicto no era solo teológico, era existencial. Ponía en juego la esencia del Evangelio. Si la cruz de Cristo es suficiente, entonces todo intento de añadir méritos humanos no solo es innecesario, sino peligroso. La iglesia se encontraba en una encrucijada. Debía decidir si seguir el camino de la libertad en Cristo o retroceder hacia el legalismo disfrazado de celo espiritual. Ahora veremos cómo la iglesia responde, atravesando momentos clave que transforman el conflicto en una oportunidad para confirmar la gracia, fortalecer la unidad y establecer una dirección clara para el crecimiento futuro de la iglesia. Primero, pasamos por un momento de expectativa y silencio. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Acá, la iglesia en Jerusalén guarda silencio, mientras Pablo y Bernabé relatan los milagros que Dios había realizado entre los gentiles. Este momento revela una actitud clave y madura. Antes de emitir el veredicto, afirmar o negar nada, dictar una sentencia, se escucha con atención, reverencia y principalmente sin preconceptos establecidos. El testimonio que brindan Pablo y Bernabé no lo presentan como un argumento teológico irrefutable, sino como evidencia viva del poder de la gracia de Dios actuando en los gentiles. El silencio de la iglesia en Jerusalén no es pasividad, sino apertura al discernimiento. La iglesia permite que la obra de Dios hable por sí misma y está dispuesta a escucharlo, reconociendo que el Espíritu Santo puede actuar fuera de nuestras estructuras ya conocidas. En nuestra vida hoy y en la iglesia actual, muchas veces nos falta esta pausa. Aprendamos a escuchar antes de opinar, especialmente cuando se trata de testimonios de transformación. Cultivemos espacios donde las experiencias de fe sean valoradas como parte de nuestro discernimiento espiritual, sin apresurarnos a corregir o encasillar. Dios es poderoso y ha transformado vidas desde hace miles de años. No tiene una receta única de acción. Esta posición de pasividad y de discernimiento no quiere decir que todo lo que escuchemos lo damos como válido y que proviene de Dios, sino más bien que se observe a la luz de la palabra, tal cual lo hace la iglesia en Jerusalén. La iglesia actúa realizando un análisis de las escrituras, que se constituye en la base para juzgar cualquier situación. Todo esto está detallado en los versículos 13 al 18, donde Jacobo cita las escrituras, específicamente lo profetizado por Amós, y verifica que lo relatado por Pablo y Bernabé concuerda con lo que Dios ya había escrito. Hechos 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Jacobo interpreta los hechos a la luz de la profecía, mostrando que la inclusión de los gentiles es parte del plan eterno de Dios. No se trata solo de experiencias aleatorias o excepcionales, sino de gracia enmarcada en la palabra de Dios desde los profetas.
Esta revelación y razón, experiencia y escritura, la Iglesia la utiliza para decisión y discernimiento. No decide por emoción ni tradición, sino por alineación con la voluntad divina expresada en la palabra de Dios. Hoy en día, aprendamos a evaluar nuestras vidas, nuestras vivencias y nuestras decisiones a la luz de la palabra, buscando confirmación en lo que Dios nos dice. El discernimiento de los conflictos en la Iglesia corresponde a los líderes. No debemos nosotros tratar de definir un conflicto. Ellos interpretan y actúan siempre con base bíblica. Evitan decisiones impulsivas, religiosas o meramente culturales. Luego de escuchar y discernir a la luz de la palabra, se propone tomar una decisión conjunta y pastoral en los versículos 19 al 21. Hechos 15, 19 y 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Jacobo propone no imponer la ley a los gentiles, pero sí darles instrucciones prácticas para la convivencia. Esta decisión pastoral equilibra doctrina y sensibilidad cultural. Además, cuida a la iglesia que está recién creciendo, que hay muchos hermanos que pueden caer y otros que pueden ser piedra de tropiezo. No se trata de relativismo, sino de sabiduría. Evitar tropiezos sin comprometer la verdad. Como el conflicto de los judaizantes era una nueva amenaza para la iglesia, debían dejar claro que la gracia no se negocia, pero al mismo tiempo que los convertidos puedan mostrar un cambio de vida. Entonces se les indica que dejen sus prácticas seculares y paganas para que queden identificados con la iglesia, pero que no se sumen prácticas religiosas judías. Hoy en día debemos ser sensibles a las diferencias culturales de otros creyentes, evitando imponer nuestras costumbres como si fueran mandamientos de Dios para todos. Luego de una escucha atenta, el discernimiento bíblico y la emisión del veredicto, esto fue complementado con una acción concreta, relatada en los versículos 22 al 29, que además sería contundente para la iglesia afectada en Antioquía. La iglesia envía líderes con una carta clara, afirmando la gracia y dando pautas para la comunión. Esta acción muestra que la unidad requiere comunicación transparente. La frase "ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros", usada en el versículo 22, revela una iglesia que decide en comunión con Dios. La doctrina se defiende, pero también se comunica con claridad y tacto. Hoy y en lo personal, aprendamos a comunicar nuestras convicciones con claridad y amor, evitando ambigüedades o imposiciones. La verdad del Evangelio no necesita de tiranos que la impongan, pues tiene en sí misma la máxima autoridad. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de convertir. Nosotros solo debemos comunicar. Hechos 15, 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. En estos versículos y en los siguientes vemos el resultado espiritual de todo el proceso que realizó la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Antioquía recibe la carta con sumo gozo. La resolución del conflicto fortalece la fe y la comunión. Vemos a Judas y Silas que exhortan y animan a los otros creyentes. La enseñanza en la iglesia continúa. La iglesia se afirma en la gracia y crece en el Señor. Acá podemos ver que cuando se resuelven los conflictos
con sabiduría y a la luz de la palabra. El fruto es paz, edificación y expansión de la iglesia. En la vida diaria, busquemos resolver nuestros conflictos con esta misma sabiduría y dirección divina, sabiendo que el resultado será gozo y crecimiento. Toda corrección debe tener como meta la edificación, nunca tratar de imponer nuestra razón o nuestra posición, y mucho menos ir hacia una división o formar grupos. La gracia confirmada produce comunidades sanas y activas que crecen. Esto que comentamos hoy no solo nos invita a mirar cómo lo resolvió la iglesia del primer siglo, sino aplicar estos principios ahora en la actualidad, en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida personal, porque el legalismo sigue disfrazado. La gracia sigue siendo suficiente. Recordemos que la gracia no es solo una doctrina que se defiende, sino una verdad que debe ser confirmada, comunicada y vivida con sabiduría. La iglesia primitiva no se dividió ante el conflicto, sino que escuchó, discernió y actuó con sensibilidad. Hoy, como entonces, estamos llamados a proteger la libertad en Cristo, evitando imponer cargas que el Evangelio no exige. La sana doctrina no se impone con dureza, se transmite con ternura y convicción. Cuando la gracia es afirmada con claridad, la iglesia florece en comunión, gozo y enseñanza viva.